Buenas noches, amigos. Me ocurrió en el verano de 1985, en el mes de agosto. Yo tenía 12 años. Veraneaba junto a mis abuelos en un pueblo al norte de la provincia de Guipúzcoa. Lo recuerdo como si fuese hoy, sobre todo por el tacto de este viejo libro negro. Era habitual verme correteando por la librería de ese pueblo. Aquella mañana había llegado una novedad sorprendente. Yo, a pesar de ser un chiquillo, ya andaba intrigado con el gusanillo del mundo del misterio, y sobre todo de algo que me apasionaba: los ovnis. Y aún más, por supuesto, los encuentros más cercanos, lo que algunos especialistas tildan de encuentros cercanos del tercer tipo. Lo devoré. Me pasaba las horas arrinconado al final de un gran balcón, apoyando la espalda en los barrotes y pasando una a una estas páginas. La portada me llamó la atención, me sorprendió, me dejó sin habla. No sé por qué, porque simplemente se atisba una especie de disco con 3 bolas como soporte, está flotando, aparece un tubo anaranjado o haz de luz que sale de esa supuesta nave y que parece que llega a tierra, y sobre todo las siluetas, simples siluetas. 2 hombres con esquís están presenciando algo que va a ocurrir. Esa portada de Encuentros con humanoides de Antonio Rivera señalaba que posiblemente de ese disco volador iba a descender poco a poco una entidad seguro terrorífica. A mis 12 años me sorprendió también la rotundidad del titular que acompañaba la portada del libro. Bajo ese Encuentros con humanoides, ¿qué sería eso?, me preguntaba yo. Decía, rezaba, miles de seres humanos se han encontrado con ellos en todos los lugares del mundo. Y es verdad, miles de personas, hoy y ayer, en la historia y en el presente, han asegurado, de pronto, como si la realidad sufriese una especie de fricción, como si entrásemos durante unos segundos o minutos en un espacio onírico, en lo que algunos llaman subconsciente arcaico, el lugar donde está todo lo extraño que acompaña a la raza humana. Lo han podido ver. Militares, médicos, campesinos, niños, camioneros, viajantes, personas de todos los ámbitos, todas las ciencias, todas las creencias, todos los países. No queda ninguno por sumarse a esta larga lista de lugares donde ha ocurrido lo extraño. No hablamos de ovnis, no hablamos de luces en el cielo, hablamos de, a veces junto a estos artefactos, sea lo que sean, la presencia de entidades. Ahora los científicos, con visión mucho más lógica, otean el espacio intentando preguntarse cómo sería la vida de haberse formado en entornos lejanos a nuestro planeta. Una vida basada en el carbono, ¿qué tipo de formas plásticas generaría? ¿Es posible encontrarse con seres de otros mundos que tienen forma antropomorfa o humana? No lo sabemos. Algunos lo descartan. Para muchos científicos y pensadores, las vidas en otros mundos tienen que ser algo que no se parece a nada de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Es una conducta no humana. Nuestro pensamiento tiene unos límites. Pero entonces, ¿qué han visto policías? ¿Qué han visto sacerdotes? ¿Qué han visto trabajadores de cualquier ámbito? A veces en las carreteras, a veces en las campiñas, en ocasiones cerca de su propio domicilio. Una luz y de pronto una silueta, alta, baja, portando algún tipo de objeto, dejando unos centímetros entre sus pies y el suelo, próximos a extrañas naves que parecen relucir, en pleno día, en plena noche, en el bosque, en mitad del desierto. ¿Quiénes son los humanoides? Solo sabemos una cosa, que desde el principio del tiempo, quizá desde las primeras manifestaciones plásticas, aparecen. Son compañeros, ángeles, demonios, genios, hadas, duendes, hoy astronautas de otros mundos. ¿Quién demonios son los humanoides? Hoy desterrados. A casi nadie le interesan, a pesar de que yo quiero demostrar esta noche que sus historias merecen la pena, que generan
una extraña inquietud en lo más hondo de todos nosotros, de todos los que hemos oído radio y hemos escuchado el misterio. Son encuentros a veces tan absurdos que precisamente ese marchamo absurdo, que rompe todo lo convencional, lo convierten en casi auténtico. Vidas marcadas, eso os lo aseguro, amigos. Vamos a hablar de varios casos. Vamos a otear en lo más profundo de los archivos. Vamos a rescatar algunos informes que nos han sorprendido. Y queremos que lo vivéis con nosotros. Hay, es cierto, un argumento, una especie de nexo en esta especie de bestiario incomprensible. Todas las personas que se encontraron con ellos vieron cómo su vida cambiaba de raíz. Ya no era posible, no se podía ser incrédulo. Ahí estaban los humanoides, y con ellos un enorme misterio. Queremos descifrarlo. ¿Nos acompañáis? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y ojo, vamos a rescatar casos antiguos, cierto, los que más nos sorprenden, las formas más bizarras, más extrañas, más de la fantasía o de la locura, o de la verdad. Y digo ojo porque los casos, a pesar de que ya no se habla tanto de ellos, se siguen produciendo. Claro, hay una variación. Antes se contaban, ahora da demasiada vergüenza. ¿Quién va a creer en esto? Pero las personas que los vieron son personas normales. Un día, todo varió. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho va a traer documentos que demuestran que en unos lugares donde han ocurrido cosas, hasta prácticamente el día de hoy, siguen pasando esas cosas. Esas manifestaciones siguen queriendo decirnos algo. Pues sí, porque muchas veces el gran caso de la ufología, la gran aparición que llena titulares de periódicos, pronto pasa al olvido y nos olvidamos de que después de 5, de 10 años, a lo mejor en el mismo sitio siguen sucediendo cosas extrañas. Y ha habido algunos investigadores que han dedicado décadas de su vida a uno solo de esos sitios del misterio, a uno solo de esos casos, y han terminado recuperando más y más incidencias en el mismo lugar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. En tu mesa, en tu sector de la mesa de este estudio de la cadena SER, junto al micrófono, un libro sorprendente, lleno de figuras, de formas. Lo compramos, si no recuerdo mal, en Turín. Es un catálogo llamado Alieni in Italia, porque para muchos investigadores no cabe la menor duda. Estos seres, tan próximos en ocasiones a artefactos de origen desconocido, tienen que ser tripulantes de otros mundos. Hay quien piensa, otras hipótesis, las comentaremos, que están aquí desde siempre, junto a nosotros, solo que se pueden ver muy de cuando en cuando. La panoplia de figuras, de características, pues casi parece de Cuadro del Bosco. Todo lo que podamos imaginar se ha visto en casos que están archivados y documentados. Un extenso catálogo en el que se recogen 50 años de encuentros con este tipo de seres, con humanoides, que como bien decía, sí que son de todo tipo. ¿Alguno te ha llegado a aterrorizar? Hay alguno que sí, que verdaderamente da terror por lo extraño que es, y además encontrártelo en circunstancias además muy raras, o por la noche, yendo sola por un campo, por un monte, o incluso a pleno día, pero con una oscuridad terrible que reflejaba ese ser. Parecía una sombra. Espectros, espíritus, entidades, cosas casi holográficas o físicas, rotundas, que dejan huella, que a veces llegan a interactuar. Santi, una pincelada más antes de entrar en el archivo de Milenio 3. Interactuar hasta el punto de, y casi en titulares, tener casi trifulcas con estos seres. No es ver una figura en la lejanía que se desarrolla, que hace sus operaciones ajena a nosotros, como ocurre muchas veces, sino que en algunos casos que vamos a rescatar, casos que nadie ha podido explicar, ha habido casi, hay que decirlo, agresiones. Pues sí, muchos de nosotros aficionados al misterio hemos visto la película Señales y nos acordamos de esa escena, de esa familia cercada en una granja por unos seres que apenas pueden comprender, unos seres que no saben qué quieren de ellos y que ellos intentan defenderse como pueden. Lo que vamos a revelar esta noche es que esa escena está basada en un hecho real que sucedió en Estados Unidos no hace tanto tiempo.
Comportamientos insólitos, a veces humanos, demasiado humanos, pero con estas características, seres gigantescos de más de 3 metros sin cara, sin rostro, enllantados en una especie de traje blanco, con los brazos en cruz, caminando cerca de la cumbre del monte Etna. Figuras de apenas 50 centímetros, pivotando en torno a una especie de trompo luminoso, aterrizado en Aznalcázar, Sevilla, 1935. Figuras que tienen poco de humano y parecen más animaloides. Como Fortunato Zanfretta en Italia, 1978, le pareció ver una especie de reptil que se incorporaba y que le miraba fijamente. ¿Es posible? ¿Es posible que junto a nosotros vivan estas criaturas de los sueños? Interacción a veces absurda. Casos que vamos a entender y comprender, donde incluso hombrecillos roban cosas, se apoderan de cosas. Pues sí, que uno de esos casos es el sucedido en Cenina, en Arezzo, en Italia, donde 2 seres de pequeña estatura, y decía la testigo como con cara de hombres muy mayores, casi tienen una trifulca con una campesina de 40 años. ¿Qué son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué están ahí desde el principio del tiempo, aproximándose a vehículos que de pronto se paran en mitad de la carretera? Asomando entre la maleza, por ejemplo, los niños de Cancifré, en la zona norte de Ibiza, 1978 finales. Tienen que subirse a un árbol porque una especie de robot, algo parecido a la imagen que tenemos de un autómata, se ha aparecido junto a un objeto y les está observando. La mirada de estos seres casi siempre es algo que no olvidan los testigos. Nuestra idea, sin ir más allá, sin querer profundizar en el sentido de las hipótesis, porque creemos que las hipótesis se renuevan siempre. El ser humano busca una explicación, como para estar más tranquilo. Y al final, cualquier hipótesis no vale de nada ante el misterio, precisamente, de la naturaleza de estos seres. Parecen lejos de todo y de todos, pero de repente vienen aquí para observarnos. Hemos elegido un puñado de casos. Creo que la aventura va a merecer la pena. La iniciamos, como no, con Carlos Largo, Fermín Agustí y nuestro piloto hoy en la nave del misterio, Carlos Ródenas. ¿Dónde viajamos? A un lugar muy frío, 17 bajo cero, un bosque helado, un caso que a mí también me heló la sangre en las venas. 7 de enero de 1970, inmediaciones de Injärvi, Finlandia, 16:45 horas. ...17 bajo cero, no me he equivocado. Un bosque a 16 kilómetros de Heinola, pequeña población a unos 130 kilómetros al nordeste de Helsinki. El invierno puro y duro. Y 2 esquiadores. Uno de ellos es guardabosques, el otro labrador. Y por supuesto, en homenaje a ese libro, que hace ahora 25 años prácticamente, a mí me abrió un mundo nuevo, en homenaje a esa portada empezamos con esta historia. La rescatamos del archivo. Es tremenda, o eso me parece a mí. A ver a vosotros. Nombres: Arno Heinonen y Esko Viljo, 36 y 38 años. Son practicantes del esquí de fondo, un deporte muy popular en Finlandia, y están llegando a lo que llaman un calvero del bosque. De pronto notan un extraño silencio, que es algo que comprenderéis, amigos del programa, que no es casual. En muchos de estos encuentros con lo que sea, con lo que se ha llamado humanoides por su forma antropomorfa, se produce una especie como de alteración de elementos normales y cotidianos. Ejemplo, un enorme silencio, roto luego por otros sonidos, o por ejemplo, hay que decirlo, en una carretera, ningún otro coche se cruza. Durante minutos, el viajero percibe que está extrañamente solo. ¿Es acaso esto el inicio de algún tipo de sueño? Pero son 2 personas. ¿Son posibles las alucinaciones a dúo? Nunca se le habían preguntado. En su vida todo esto quedaba muy lejos. Heinonen y Viljo avanzaban poco a poco buscando un lugar para descansar tan solo unos segundos. El frío no permitía nada más. Según confesaron las autoridades de Helsinki,
De pronto surge algo en el cielo que identifican como una luz, un foco, algo abombado, que está yendo tranquilamente, es pleno día, por encima de las copas de los altísimos árboles. Hay algo que detectan y que dejaron por escrito en las diversas declaraciones policiales. Escucharon un hálito de viento, como si el viento de pronto se incorporase justo en ese calvero del bosque. Se quedaron en guardia, los dos muy rígidos. Así permanecerían durante los 3 minutos que duró la observación. La luz se acercaba, poco a poco, iluminando la arboleda. Era como un segundo sol. Se detuvo encima de ellos, a unos 3 o 4 metros de altura. El primer impulso de Einonen y Viljo fue girarse rápidamente y huir, claro, pero la nieve, el cansancio, el frío les detuvo allí como estatuas. Poco a poco esa luz fue envuelta por una niebla densa, gris y rojiza, como una niebla en la media tarde. De pronto la luz, que se había quedado estática, que era simplemente un foco, se convirtió, según los dos esquiadores, en algo muy parecido entre la niebla, entre las varadas de vapor que soltaba aquello, en algo, como digo, muy parecido a un corazón que pulsaba, un corazón que latía. Siguen los dos absolutamente rígidos, y aquel corazón, aquel gran elemento pulsante rojizo, va configurándose como un disco, como la típica y tópica imagen que tenemos de dos platos casi encarados unos con otros. Sí que distinguen 3 esferas perfectamente marcadas en la base de este objeto de unos 4 metros de diámetro. Va descendiendo como una hoja muerta, poco a poco, balanceándose. Ellos están atónitos, y yo creo que ahora mismo les entendemos. No mueven un bastón, no mueven el esquí, rígidos. Perciben ambos, y el testimonio concuerda, que del centro de esa especie de panza de la nave surge un tubo de luz. No saben si es algo físico que está tocando el suelo o es eso, una luminosidad. Es de color anaranjado, fuerte, extraño, nunca habían visto nada parecido. Cuando toca esa luz la nieve, y esto es extraño, onírico, sorprendente, en la nieve se va marcando un círculo negro, como un imposible fuego, dejando su cicatriz en el hielo. Y justo en ese instante el zumbido, un zumbido penetrante, un zumbido que nunca habían escuchado. No eran panales de abejas, no eran insectos, no eran maquinarias, era un zumbido que hacía daño a la cabeza, y sin embargo no pueden despegar las manos, casi congeladas, imagino, en ese instante, de los bastones de esquí. No pueden hacer nada, están con los ojos muy abiertos. Y entonces los dos intuyen que algo va a suceder. Y sucede. Por esa rampa, tubo o pasillo de luz va descendiendo algo o alguien. Toda la escena envuelta de unas nieblas que ya se han adueñado del calvero del bosque. Ven que hay alguien, un individuo, y entonces la parálisis que sienten se conjunta con el miedo, con las ganas de huir, de alejarse de allí, pero no pueden. La niebla rojo-gris está siendo como antesala de la presencia de un ser. El ser que ufológicamente en el archivo policial de Helsinki se llamó extraño individuo de Imharvi. La descripción es una de esas insólitas, nunca vista que sepamos a lo largo de la historia de la ufología. Descendiendo tranquilamente, como controlando la situación, un ser de no más de 1 metro. Parece, dice Viljo, un individuo enano. Está sujetando algo, les mira y se ladea hacia uno de ellos. Tiene la cara pálida. Sujeta algo que parece una caja y tiene un extraño atuendo, una especie de gorro en forma de cono. Llega a tocar el suelo y entonces la niebla se disipa,
Se quedan frente a frente, dos esquiadores y aquel ser. Pero ¿por qué no escuchamos directamente lo que ellos dijeron, la descripción que ellos hicieron del extraño visitante? Cedamos la palabra a Heinonen. Dice: de pronto sentí como si alguien me hubiese agarrado por la cintura y tirase de mí hacia atrás. Creo que di un paso, y en aquel mismo instante vi al ser. Estaba de pie, dentro del rayo de luz, con una caja negra en las manos. Por una abertura redonda de la caja surgía una luz amarillenta y pulsante. El ser no sobrepasaba los 90 centímetros de alto. Sus brazos y piernas eran muy delgados. Su rostro pálido, cerúleo. No reparé en sus ojos, pero sí en la nariz, que era muy extraña. Más que una nariz parecía un pico ganchudo, una especie de trompa. Las orejas muy pequeñas y se estrechaban hacia la parte superior. Aquel ser llevaba una especie de mono de un material parecido al verde. Vi también que llevaba unos guanteletes blancos que le subían hasta los codos. Y lo que más me sorprendió y aterró, los dedos con los que sostenía la caja parecían garras curvas. En aquel informe también quedó la descripción más somera de su compañero Esko Viljo. Si era una alucinación o un sueño, lo habían tenido los dos. Decía Viljo: yo también lo vi. El ser estaba en el centro de la luz brillante y despedía una luminosidad fosforescente, pero su cara era muy pálida. Tenía los hombros muy delgados y caídos, con unos brazos finos como los de un niño. El ser medía menos de 1 metro y era muy delgado. Sobre la cabeza nos pareció distinguir una especie de casco cónico. ¿Y qué hizo ese ser? Nada. Mirar a uno de ellos, a Heinonen, señalarle con la caja e inundarle con su luz. Acto seguido, como si todo hubiese sido una pesadilla, se desvanece. Aquel disco se vuelve a convertir en la luz pulsante y se pierde en el cielo frío aquella tarde a 17 bajo cero. Ambos llegan a casa. No saben ni qué decir. Durante meses ni Viljo ni Heinonen hablaron de lo que les había sucedido. Pero lo más extraño de este caso es que Heinonen empezó a tener miedo de su compañero Viljo. Es más, llegó a pensar, tras una serie de sueños que empezaron a atemorizarle, que la imagen de aquel individuo, de aquel ser, era una especie de deformación de su propio compañero, una proyección del aspecto deformado, terrible, diabólico de su propio compañero. Los dos tuvieron manchas rojizas en la cara, en el cuerpo, orina negra, negra como el café, dicen los informes médicos, y todo tipo de dolores terribles. Uno de los médicos que les trató aseguró que era la misma forma de diagnóstico de alguien que hubiese estado sometido a radiación, a altas dosis de radiación. Era el 7 de enero de 1970. Heinonen pidió incluso al Estado finlandés una pensión. No podía trabajar. Su brazo, de hecho, se había quedado completamente paralizado, inservible. No podían trabajar en los durísimos, vamos a decirlo así, trabajos, sistemas de operaciones que hacían con la madera como labrador. El guardabosques tampoco, se había quedado como un inútil prácticamente. Poco después, uno de ellos entró en una especie de vena de misticismo. Para muchos, Viljo se volvió loco. Había asegurado observar al mismo ser tiempo después. Y los dos, hasta el final de sus días, porque no sabemos qué fue de ellos, fueron fotografiados, se midió la radiación y no había nada. Los dos, como digo, tuvieron en sus casas, en sus pequeñas cabañas, no muy lejos de ese bosque, sucesos terribles por las noches, visiones, despertarse y creer que ese ser estaba dentro del domicilio, con la caja, las garras, esa extraña nariz, mirándoles. ¿Se habían vuelto locos? ¿Eran víctimas de un experimento? Nunca lo sabremos. Ambos no pudieron volver a trabajar. La locura de aquella visión les acompañó para siempre. La extraña historia del ser, del pequeño ser con una caja entre las manos, del bosque,
Dame Harvey. Historias antiguas, historias que quedaron ahí, testigos que no quisieron saber más. Y no son las únicas. En este caso, un ser diminuto, menos de 1 metro, y con aviesas intenciones por lo que parece. Pero el mundo del misterio nos trae mucho más. Otra de esas estampas que nos impresionó a todos los que hemos vivido y nacido con el misterio es la de una figura rarísima, extraordinaria, también parece que con garras, casi como un fantasma, gigantesco, gran altura por lo que parece, y que deambulaba por un sitio muy concreto en Estados Unidos. Es hora de sacar ese informe a la luz. Campiña de Flatbush, Virginia Occidental, Estados Unidos, 12 de septiembre de 1952. Pues sí, aquella tarde de septiembre de 1952, a los habitantes de la pequeña localidad de Flatbush les esperaba una curiosa sorpresa. Eran las 19:15 horas. Caía una de las últimas tardes de verano y pues los muchachos, un grupo de ellos, estaban jugando al fútbol americano en un campo improvisado con una pelota vieja, cuando vieron cruzar el cielo una enorme esfera rojiza y iridiscente que automáticamente captó su atención. El juego se detuvo, la siguieron con la mirada y vieron que iba a aterrizar más o menos, según calculaban, en los terrenos de un granjero llamado Fisher, que conocían ellos muy bien. Automáticamente, pues los chavales se organizaron para hacer una expedición a ver qué era eso. Aprovecharon que de camino tenían que pasar por casa de los May, los padres de 2 de los chicos que estaban allí. Allí solamente se encontraba la madre, Kathleen, que le contaron la historia. Estamos en plena época de los platillos volantes, y al principio la mujer pues se lo tomó con un poco de escepticismo, pero viendo la agitación de los chicos, sobre todo evidentemente la de sus propios hijos, a los que conocía bien, pues decide que algo de verdad debe de haber en todo ello, coge una linterna y decide acompañarles. Así tiran colina arriba para los terrenos del granjero Fisher, y este grupo pues lo forman Kathleen, sus hijos Eddie y Freddie, Ronnie Shaver, que es un joven ya de 17 años que está curtido en la Guardia Nacional, Tommy Hayers, Neil Nunley, Jane Lennon y el perro de este último. Y la verdad es que estaban todos muy ilusionados porque pensaban, obviamente la idea del platillo volante parecía demasiado fantástica, pero sí que a lo mejor tendrían la suerte de atrapar un meteorito, tener cierta notoriedad en los periódicos locales, quién sabe si incluso sacar algún dinerillo de aquello. Mientras subían por la colina, empezaron a contemplar de lejos una misteriosa luz rojiza que iba aumentando y disminuyendo su intensidad, como una especie de pulso, casi como el latido de un corazón. Cuando llegaron cada vez más cerca de aquello, el perro automáticamente pareció sentirse más agitado de lo corriente y salió corriendo en dirección hacia la luz. Bueno, pensaron que tal vez había visto una ardilla o había olido un mapache, cosas de perro de campo. Pero lo que no se esperaron era que ese perro automáticamente, cuando apenas se había internado en la maleza, volvió sus pasos y, emitiendo chillidos lastimeros y con el rabo entre las piernas, pasó otra vez corriendo delante de ellos en dirección hacia la casa, sin atender a los ruegos ni a las llamadas de su dueño. Bueno, decidieron seguir adelante, y cuando habían recorrido unos metros más, empezaron a notar un olor extraño, nauseabundo. Era un olor como de azufre, pero con una cualidad aún más ofensiva al olfato, y una niebla, una neblina que se iba extendiendo sobre sus pies. Finalmente, dentro de aquel resplandor pulsátil, distinguieron 2 luces rojas fijas. Se fijaron un poco más y entonces, con horror,
descubrieron que se trataba de los ojos de algo que les miraba. Aquello salió de entre la hojarasca y bajo un árbol centenario pudieron contemplar su enorme tamaño. Calcularon que eran 3 metros de altura. Era una figura que no tenía pies ni tocaba el suelo. Su aspecto no podía ser más grotesco. De abajo arriba venía a ser como si tuviera una especie de base cónica. Decían como una especie de falda plisada. Era posiblemente de aspecto metálico, pero con estrías verticales. Su cuerpo era también de aspecto metálico, pero bañado de un resplandor rojizo como de sangre, decían los testigos, y sobre todo la cabeza. La cabeza tenía unos enormes ojos redondos que efectivamente tenían luminosidad propia, pero además estaba coronada por una especie de cofia, o tal vez una especie de capucha, en forma de as de picas, con una punta muy pronunciada. Unos brazos diminutos, esqueléticos, se extendían a ambos lados de la figura. Eso desde luego les llenó de asombro durante unos minutos, pero cuando empezaron a alarmarse fue cuando esa sombra empezó a emitir un sonido. Ese sonido era un siseo cada vez más intenso, como el del aire escapándose de la válvula de un neumático. La niebla entonces empezó a hacerse cada vez más y más y más densa, y empezaron a toser. Creyendo que el desconocido ser les estaba atacando con algún tipo de gas, automáticamente hubo una desbandada de todo el grupo que corrieron para lo que ellos creían que era salvar sus vidas, y allí dejaron al ser. Algunos se quedaron por el camino tosiendo, otros tuvieron convulsiones, vómitos y efectos de aquello durante días. El médico local que les trató dijo que los efectos eran semejantes a alguien que hubiese sido atacado por gas mostaza. Es curioso porque puede que tenga relación o no, pero ya quedan muy pocos supervivientes de aquella partida. Y todos los fallecidos lo han sido por cáncer. A las pocas horas, uno de los chiquillos acompañó al sheriff al lugar y efectivamente quedaban restos de algo enorme que había debido de pasar por allí, ramas rotas, algunas huellas. En el aire seguía flotando ya muy levemente ese olor azufrado. Y fíjate que ese árbol centenario empezó a pudrirse a partir de ese mismo día, y a día de hoy solo queda un tronco que casi se desmenuza con las manos, y nadie ha sabido tampoco comprender qué le sucedió. Esa es la historia que viene en los libros, la historia del encuentro de Flatwoods. Claro, decíamos al principio del programa que una gran historia, un gran caso, a veces eclipsa los otros casos que siguen sucediendo en el mismo lugar. Porque fuera lo que fuera, el humanoide, el monstruo, lo llaman allí, de Flatwoods, parece ser que se quedó. El primer caso de avistamiento sucede cuando ni siquiera la prensa da el aviso de esto. Sucede justo al día siguiente. En otro lugar del condado de Braxton, una pareja va con su coche, también curiosamente a la misma hora, a la hora del crepúsculo. Estamos ya en el día 13 de septiembre de 1952, y de repente pues ese automóvil se detiene sin causa aparente. La pareja, que se dirigía y vivía de hecho en el pueblo de Frametown, otro pueblo cercano del condado, pues no lo ve especialmente raro, una avería. El hombre se baja, abre el capó, revisa cables, batería, todo parece normal, pero de entre la maleza surge una luminosidad y otra vez ese sonido de siseo. Se dirige hacia allí, también provisto con linterna, cuando lo que ve es muy parecido y a la vez distinto de lo que ven los primeros testigos. Porque
De cintura para abajo, por decirlo de alguna manera, el ser seguía siendo el mismo, seguía sin posar su base en el suelo, flotando a unos centímetros, seguía teniendo ese aspecto metálico icónico, pero de cintura para arriba parecía como si se hubiese en aquellas 24 horas despojado de una armadura o despojado de algún tipo de protección, porque tenía un aspecto humanoide, verde intenso, con escamas, reptilesco, que aterrorizó al hombre, que automáticamente se metió en el coche haciendo desesperados intentos de arrancarlo. La neblina los empezó a envolver a ellos y, lo que era más alarmante todavía, empezó a meterse dentro del automóvil. Las toses y los gritos eran ahogados por el siseo y sobre todo por el ser que rodeaba de una forma siniestra el vehículo y llegó a posar una mano que solamente tenía 2 dedos, como una garra, encima del capó, dejando una marca como si un ácido hubiese corroído la pintura. Y en esa comarca, Santi, en ese lugar, un caso yo creo que muy desconocido en España, muy conocido en América, siguieron ocurriendo cosas hasta tiempos muy recientes. Pues el último reporte que tenemos es de 2004. Todo esto se lo debemos a un investigador norteamericano, Frank Feschino, que ha dedicado pues buena parte de sus años de trabajo, casi 20, a investigar este caso, a contrastar toda la información y a recabar nuevos datos. En 2004, un cazador que se encontraba apenas a algo más de 1,5 millas, a unos 2-3 kilómetros del lugar del avistamiento original, se quedó helado cuando a plena luz del día no vio el primer ser, o no vio un ser como el primero, ni siquiera como el segundo. Los vio a los 2 juntos, 2 seres de esa apariencia enorme, uno de ellos que parecía más un robot que otra cosa, y otro con un aspecto más biológico, que se le quedaron mirando y él con el fusil en la mano absolutamente aterrado. Finalmente pues pasaron de largo y él recobró el dominio de sus músculos y pudo volver a casa. Lo curioso es que parece ser que cuando investigas en la propia localidad de Flatwoods, localidad a la que ya sabes cómo son los estadounidenses, debajo del rótulo le han puesto lugar del monstruo de Flatwoods, pues prácticamente te afirman que cada 2-3 años alguien tiene algún tipo de tropiezo con algo extraño en aquellos bosques. Cosas imposibles, cosas oficialmente inadmisibles, propias sobre todo de esa materia de los sueños, como si los sueños se condensaran, o como si los terrores de toda la humanidad estuviesen en algún lugar y apareciesen. ¿Pero por qué en ciertos entornos? España no se salva. Estamos recuperando casos del archivo de lo más extraño de la historia de estos encuentros del tercer tipo o en tercera fase. Primero, los exploradores de Inmargby, ahora el monstruo de Flatwoods. Información yo creo que muy interesante, pero hemos querido cotejarla con varios compañeros en diferentes zonas de España que también nos van a ir apuntando, como si esto fuera un teatro antiguo, como apuntadores, para que no olvidemos que en nuestro país también ha habido informes elevados ante las autoridades en ocasiones de la presencia de algo que parece eso, un sueño o una pesadilla. El primer caso viene de Cantabria, dio mucho que hablar. Nos lo cuenta brevísimamente en esta ficha Diego Marañón. Bueno, este fue un caso que divulgó el CIOBE, que es un organismo local que estudió en primera instancia el ya fallecido investigador y pionero de la ufología en España, Manuel Pedrajo. Sucedió a las 9 de la noche del 6 de enero de 1969, a 9 kilómetros al sur de Santander, en Pontejos, muy cerca del viejo sanatorio Pedrosa. Existía un bar, El Caseto, regentado por Meren Merino, que aquella noche, como tantas otras, estaba en la cocina del local, pues enfrascada en los quehaceres diarios. Una cocina que, por cierto, contaba con un gran ventanal que daba a una pradera cercana. En un momento dado, esta mujer y su hija son testigos de una especie de fogonazo, de un resplandor, al que en principio no dan demasiada importancia, hasta que pocos instantes después, Felicidad, que era la hija de esta mujer, cree observar algo en la misma dirección. Es entonces cuando ambas mujeres, junto a otra amiga y Antonio, un camarero del bar, se fijan mejor
y a través de la ventana observan una especie de cuadrado luminoso, de tonalidad más bien amarillenta, de 4 o 5 metros de lado, que parece flotar a una altura considerable del suelo. El shock de estos testigos aumenta al distinguir en su interior la figura de un ser de aspecto humanoide, de unos 2 metros de estatura, según ellos contaron, con el cuerpo rígido, con brazos desproporcionadamente largos, de pelo castaño, con el rostro especialmente blanquecino y vestido con lo que parecía ser un traje, un mono de color oscuro. La figura deambulaba por el interior de aquella especie de pantalla hasta que poco a poco se le fueron uniendo un total de 4 supuestos seres más, de idéntico aspecto. Tras unos 5 minutos, el camarero salió incluso del bar y cuando se disponía a subir a un muro para tener una mejor visión, el cuadrado y con él las 5 figuras que se movían de manera torpe en su interior se apagaron, y cito palabras textuales del testigo, como lo hace la pantalla de un televisor. Y vosotros, amigos de Milenio 3, iréis entrelazando datos, sacando vuestras conclusiones, haciendo comparativas y viendo que muchos fenómenos se producen de la misma forma, con el mismo emblema, y da igual el tiempo transcurrido. Esto en España, Pontejos, 1966. Vamos con otra historia que ocurre en Italia, que tiene toda una serie de componentes curiosos. Por ejemplo, en Imag Barbie veíamos que un humanoide salía de un tubo de luz, casi como una aparición religiosa. Si esto ocurrió en el tiempo antiguo de la historia, ¿cómo pudieron interpretar las diferentes culturas y civilizaciones estos hechos? Adecuándolas a lo que tenían en la mente. No cabía ni siquiera pensar en extraterrestres. Nosotros sí. El ser de Flatwoods ni siquiera lleva una nave, objeto o algo anexo a él. Es una entidad casi diabólica. Pero, ¿qué nos espera ahora? En un rincón perdido de la Umbría toscana. Día de Todos los Santos de 1954. Poggio de Ambra, Toscana, Italia. Pues ese 1 de noviembre de 1954, Rosalotti Nei Danieli, así se llamaba esta mujer campesina de 40 años que tenía 4 hijos, además pues tenía una granja llamada La Colina, decidió ir muy pronto por la mañana a poner unas flores a sus difuntos al cementerio de Cenina, así se llamaba la localidad más cercana. Había atravesado un bosque que separaba su granja de ese cementerio y la anexa iglesia miles de veces, desde por la mañana hasta por la noche. En ningún caso Iker tenía miedo. Era una mujer robusta, avezada, que además ese día pues se había preparado muy bien, había cogido sus zapatos nuevos, sus medias y se había puesto sus mejores ropajes. La fecha hacía que se vistiera de forma diferente y que fuera a rendir culto a sus difuntos. Para que no se estropearan esos zapatos y las medias, los llevaba en la mano. En la otra llevaba un ramo de claveles rojos. Iba caminando por ese bosque cuando de repente ve una extraña formación, una especie de objeto cónico, como si 2 conos se juntaran por sus bases. Además, con los primeros rayos del sol parecía que aquello reflejaba esos rayos, reflejaba la luminosidad. Cuando se fue acercando más, se dio cuenta que justo al lado había 2 seres muy pequeños. En un principio pensó que podían ser niños. Por la baja estatura no llegaban a 1 metro de altura, pero cuando se fue acercando más, vio rasgos como de hombres mayores, como de viejos. Tenían la cara bastante arrugada, los ojos pequeños, negros, alrededor muchas arrugas, muchas patas de gallo, pensó ella en un primer momento, y hablaban un idioma extraño. Iban vestidos con una especie de mono gris muy pegado, una capa que salía de la parte trasera, el casco del mismo color y con una especie de orejeras extrañas que ella no sabía muy bien qué eran. Se quedó un poco atónita ante ese espectáculo y ante las palabras que parecían dirigirse uno a otro. Todas parecían decir liu, lo, la. Ella creyó que eran japoneses o chinos por el idioma, pero los rasgos no eran asiáticos. Estaba expectante cuando esos 2 pequeños hombrecillos se fueron acercando a ella. Parecía que tenían una sonrisa en su cara, pero la boca era algo extraña. El labio superior parecía estar cogido hacia arriba y dejaba entrever
unos pequeños dientecillos afilados. En ese momento es cuando a ella le entra el pánico. Entre juegos parece que se fueron acercando a ella. Ella empezaba a dar pasos atrás porque no sabía si iban con buenas intenciones, aunque su cara reflejaba felicidad. Parecía estar jugando, pero de repente, con cierta agresividad, cogieron ese ramo de claveles que llevaba en una de sus manos y se lo arrancaron. Inmediatamente el otro, las medias que llevaba en la otra mano, también las cogió y empezaron a forcejear entre esos pequeños seres y ella. Ella tiraba, pero estos hombrecillos parecían tener muchísima fuerza pese a su estatura. En ese forcejeo ellos se volvieron más agresivos y ella, ya con cierto pánico, pues soltó tanto el ramo de flores como las medias, como las calzas que llevaba en la mano. Los seres parecieron también estar en un estado alterado porque vieron el miedo de la mujer. Y entonces, en un acto reflejo, cogieron 3 de esas flores y se las devolvieron. El resto se las quedaron e inmediatamente las introdujeron en la nave que había posada al lado, en esa especie de cono que tenía una ventanilla que parecía de cristal, donde la mujer pudo ver 2 asientos muy pequeños, en los que ellos parecían sentarse para viajar en ese extraño artefacto. Ella, como vio que ya era todo muy raro, inmediatamente, presa del pánico, empezó a correr por el bosque hasta incluso encontrarse Iker con un vecino al que le contó toda la historia. Llegaron al lugar de los hechos acompañados de más vecinos y pudieron ver cómo las huellas profundas de esa especie de cono seguían todavía allí. Alrededor también pies muy pequeñitos, como de alguien que no llegara al metro de altura. Esa mujer fue portada de Corriere della Sera, del Giornale dei Misteri muchos años después, y la composición que acaba de contar Carmen es una de las clásicas de la historia del miedo, hay que decirlo, en el 54, a los presuntos visitantes del espacio. No se podía argumentar de ninguna otra forma. Ahora podemos pensar, con nuestra mente de hoy, 60 años después, un experimento sociológico, un sondeo sobre el terror, una alucinación, una extraña broma macabra o el mismo misterio de siempre, con diferente traje, el misterio de estos seres humanoides. El caso de la Toscana, el caso de Inmarby, el caso de Flatwoods. Estamos repasando los más extraños ocurridos a lo largo de nuestra historia, cada uno con cierto componente físico, otros con esa misma entretela muy poco densa que parece la de los sueños. Figuras con las que podemos ir haciendo un catálogo, no tienen nada que ver unas con otras. En esta mesa, donde están floreciendo todo tipo de publicaciones, aparece Pasaporte a Magonia, del astrofísico Jacques Vallée, el primero que dijo: hay que catalogar estos sucesos. No sabemos qué son increíbles, pero las personas son creíbles. Un catálogo que refleja, sin duda alguna, los miedos de los seres humanos a lo imposible. Antes solo podía ser la presencia del demonio o la presencia de lo angélico irrumpiendo en esta realidad. En el tiempo en el que el hombre pone su visión fuera de la tierra, ¿qué puede ser más que la conciencia, el recuerdo, la remembranza de que no estamos solos en el universo? Ahora, ¿todo esto es así? ¿O hay explicaciones más complejas? Lo que nunca supo esa mujer de Italia, que el día 1 de noviembre del 54 tuvo este extraño affair con 2 individuos bajísimos en una especie de tinaja oxidada, es que tan solo 6 meses antes, en agosto de 1953, un pastorcillo de un pueblecito llamado Villares del Saz, en Cuenca, había descrito exactamente lo mismo. Miembros de Falange, un colegio religioso y 2 policías testificaron que en el lugar en el que él había asegurado observar lo mismo que ha contado Carmen, prácticamente había pequeños piececitos. Pero era demasiado pronto. 1953 fue portada del diario Ofensiva de Cuenca. El niño, entonces de 13 años, Máximo Muñoz Hernáiz, tuvo tal pánico
que a día de hoy, mira que lo hemos intentado, no ha querido recordar la historia. Ocurrió en un paraje llamado La Islilla, y uno de esos individuos idénticos a lo que Carmen ha contado se le aproximó y le llegó a dar una bufetada en la cara. Llegó absolutamente presa del miedo. Han pasado más de 60 años. Máximo no ha roto su silencio. Solamente repite: aquello fue verdad, pero nunca voy a hablar de lo que sucedió. España, 1953. Seguimos repasando nuestros casos en este archivo tan especial, tan asombroso, tan bizarro, tan increíble. Nos marchamos a tierras extremeñas, hace no mucho tiempo. Cronista Gonzalo Pérez Arró. Y en este caso nos remitimos al año 2000, precisamente un 24 de junio, hace 11 años, Samuel Rodas, en la población de Escurial, se encontró con un ser bajito, de color amarillento, que tenía unos ojos muy grandes y negros, y ocurrió cuando en la mañana de ese día pues se dirigía hacia sus cultivos, es un cultivador, y entrando en su plantación de tomateras encontró un ser que resplandecía, él decía que era como el brillo, el color amarillento del sol cuando está amaneciendo, y en principio pensó que era un animal. Se acercó hasta estar a punto de tocarle. En ese momento, pues claro, ya estaba viendo en medio de la oscuridad de esa madrugada el color y los rasgos extraños de este ser. Era un ser bajito, tenía unos brazos cortos pegados a las piernas, al costado, y las piernas en realidad no llegaba a verlas por las plantas de tomate, pero duda de que estuviera pisando el suelo, que quizá estuviera flotando. Este ser luego fue visto también por sus dos hijos, que fue a por ellos a la población, y cuando llegaron, este ser estaba haciendo como una especie, sin mover el cuerpo, estaba haciendo con la cabeza como una serie de barridos, al mismo tiempo que escuchaban un sonido, decían que como el de un compresor o el de un neumático desinflándose, y esa extraña mirada, esa fuerza en sus ojos, que es lo que más destacaron, el color amarillento y la fuerza de esa mirada. El ser permaneció allí, ellos volvieron a la población ya de día casi a buscar a más gente para que fueran y a por una cámara de fotos, pero cuando llegaron allí ya no estaba aquel ser. No os lo voy a negar, amigos, uno de mis temas preferidos de siempre, por lo arriesgado, por lo increíble, por lo inconcebible, como es el misterio. ¿Queréis saber más de España y del mundo? ¿Queréis que sigamos ahondando en nuestro viejo archivo? Nos queda mucho, mucho por contar. En la segunda hora un viaje hacia los archivos más ocultos de la historia de la ufología, porque estos encuentros con humanoides siempre se han relacionado con esa ciencia, no ciencia, desde luego, disciplina, podríamos decir, que se encarga de la investigación de los objetos volantes no identificados, asociados a la presencia habitual de naves, artefactos, luminarias, seres de apariencia humana. En el 90% de los casos no interactúan con el ser que los observa, con el testigo. Huyen, a veces hacen extrañas operaciones de recogida de agua o de tierra. Estamos visualizando con nuestros miedos a astronautas de otros mundos que hacen lo mismo que nosotros hemos hecho en nuestro satélite. ¿Cómo actuaríamos nosotros al colonizar otras tierras más allá de las estrellas? ¿Entablaríamos conversación o simplemente no actuaríamos? La mayoría de los casos parece que se producen en un embudo, en una especie de espejo, en algo que no deja tocar nuestra realidad cotidiana. Pasa en otra esfera que de pronto aparece ante nosotros. Por eso los incidentes son tan absurdos, tan asombrosos. Comenzábamos este programa especial revisando archivos, acudiendo a la portada del libro Encuentros con humanoides, que da título hoy a estas horas de radio. Ahora comenzamos la segunda con otro impacto visual, también, cómo no, en la infancia. Un fascículo, El mundo de los ovnis. Un objeto discoidal en un lugar árido. También debía andar por los 11-12 años.
En la página 302, porque era una serie, una enciclopedia, vamos a decirlo así, fragmentada, aparecía un dibujo entre volcanes, entre grandes montículos, con la fina plumilla del ilustrador, dos niños con mochilas a la espalda, que en una especie de descampado, solitario, estaban viendo algo sencillamente inenarrable. Pero vamos a intentarlo. Vamos a viajar hasta ese lugar. 4 de junio de 1978, a las afueras del poblado de Cárdenas, San Luis Potosí, México. Otro suceso absurdo, imposible, pero que queremos compartir con vosotros. Lo más raro de la historia de los misterios. Muy físicos en este caso. Dos hermanos. Uno de ellos, como ocurrió en el caso de Imargby, no quiso volver a hablar. El terror se apoderó de él. Casi se olvidó de hablar. Enmudeció después de presenciar algo que no podía ser. Lo que los psiquiatras llaman shock postraumático. Son Juan y Héctor Juárez Ruiz, 10 y 8 años de edad. Como cada día, regresan del colegio. Viven en un barrio pobre, El Corito, en Cárdenas, San Luis Potosí, pleno corazón de México. Estamos en la vieja región de los Huastecas. Aquel día, del inicio de 1979, están pasando en un lugar, o por un lugar que se llama la calle Zaragoza todavía hoy. En aquel instante, hace unos 32 años, el final de esta rúa tenía un parcelamiento sectorial y había un campo de deportes, unas porterías, ni siquiera estaba delimitado, era simplemente unas porterías en mitad de la más absoluta nada. Al otro lado, los montes de origen volcánico. Ellos distinguen a un grupo de niños. Juan y Héctor, los dos hermanos, con los libros colgando todavía en sus lomos, en las mochilas. Distinguen al otro lado, bastante lejos, un grupo de figuras que se mueve, que parece que están jugando, y se aproximan. Ese fue su gran error. Al final, cerca de ese polideportivo sin nombre, en ese lugar desértico, descubrieron que esos individuos no eran niños. No eran niños como ellos, pero medían prácticamente su altura, no más de 1,20 m. Y es verdad, se movían muy rápido. El primer periodista que les entrevistó les preguntó a uno de ellos, porque Héctor se negó a hablar, si habían visto algo en el cielo. Y ni siquiera pudieron mirar a los cielos. Se quedaron imantados con la presencia de entre 15 y 20 individuos que evolucionaban en aquel sector de tierra árida. Días antes, en junio y en el mismo mes de enero, otros vecinos habían asegurado a los medios avistar 12 puntos luminosos evolucionando cerca del barrio del Corito. 12 luminarias que se esfumaron. Se acercaron un poco más, tuvieron valentía, y entonces percibieron perfectamente cómo los individuos no tocaban el suelo. Una vez más, la misma característica. Alguno de ellos se giró y miró hacia ellos. A unos 5 o 10 centímetros del suelo parecían flotar, y llevaban algunos aparatos o tubos que no comprendieron, no entendieron en su mente infantil. Lo que sí les dejó horrorizados, por lo menos al verlo en uno de esos intrusos, es que su rostro era prácticamente ovalado, humano, pero de persona mayor, y lo que creyeron ver o vieron ambos antes de salir corriendo es que o los ojos estaban fusionados o tan juntos que parecían un solo ojo. La prensa, el principal periódico de San Luis Potosí, tituló Los pequeños cíclopes. Corrían muy rápido, pero sin hacerlo como ellos, sin pisar en el terreno, como deslizándose por algún tipo de patín, así lo dijeron, que ellos no podían ver. Alguno se aproximó y entonces los dos niños arrancaron a correr. Héctor se cayó varias veces. Llegaron hasta la casa familiar y su madre estaba en la puerta.
estaba en la puerta señalando algo. Una vez más había un racimo de puntos que relucían con el sol. La madre también confesó a las autoridades y a la prensa. La madre aseguraba que eran una especie de extraños pájaros, una extraña bandada de pájaros acercándose a otro gran foco que parecía el sol, pero no era el sol. El lugar, la ubicación exacta donde sus hijos habían percibido a los extraños visitantes. La entrevista terminaba con Juan, el de 10 años, el mayor, el que tenía miedo pero lograba despegar el secreto de su boca y hablar con los medios. Lo dijo muy claro: no sé qué son esos niños, no sé de dónde venían. Nos dieron un gran temor, nos causaron pánico. Esperamos no volver a verlos. Y una cosa más, mi mamá, desde la puerta de casa, también pudo observarlos. Después, como casi siempre, nula información. Sabemos que 2 grupos de ufología mexicanos estuvieron en ese terreno, en el viejo estadio sin nombre, al final entonces de la calle Zaragoza de Cárdenas, San Luis Potosí. Nada, ni una huella, ni un resto. Invención, niños con imaginación. La madre aseguró tiempo después que sus niños habían quedado traumatizados por aquella visión. Y después, como casi siempre, el olvido. La policía les preguntó: ¿habéis dormido bien la noche anterior? Perfectamente. ¿Sabéis algo de los ovnis o extraterrestres? No. Entonces, ¿qué es lo que visteis? Unos niños, respondieron, pero no eran como nosotros. Y es que los niños han sido protagonistas en muchas ocasiones de estos encuentros con lo extraño. ¿Tienen más imaginación o todavía tienen un halo mágico que les conecta con realidades que nosotros ya damos por imposibles y precisamente por eso no las vemos? Nunca lo sabremos, pero en Valladolid, en las llanuras, en las planicies de Valladolid, en el año del 76, ocurrió uno de los incidentes más extraordinarios de la ufología española. Y por supuesto, como esta noche, absurdo, incomprensible, onírico, oficialmente imposible. Pero los testigos aún viven. Nacho Ares nos lo cuenta. En la primavera del año 1976, Valladolid protagonizó uno de los casos quizá más importantes de esos encuentros en la tercera fase, que ya se denominaban así, no ese contacto directo con humanoides que tanto vivía mucha gente en la península ibérica. Es el caso de Fidel Hernández Royán, el niño de Matapozuelos, un caso bastante curioso en el que fueron testigos de una luz de color rojo en este pueblecito muy cercano a la capital castellana, Valladolid. Un montón de vecinos de la localidad, incluso el párroco también dio fe del avistamiento de la luz. Y luego Fidel, cuando dejó de estar acompañado por sus amigos, se vio atraído por unos destellos que había muy cerquita de su casa, detrás de un muro, y cuando se aproximó a la luz vio tres figuras de un aspecto hoy describiríamos como fantasmagórico. No había apenas descripción de los rasgos en el rostro de estos individuos y se comunicaban con él por telepatía, ¿no? Fidel luego contaba que estos seres le llevaron en la nave a dar pues ciertos viajes estelares, ¿no? Podríamos denominar así. Y la historia quizá se convirtió en algo rocambolesca, pero la esencia, los pilares básicos sí que tienen muchos denominadores comunes con otros casos parecidos de los años 70 en España. Niños con excesiva fantasía. Ahí están los informes, los archivos, los documentos, la información periodística. En un pequeño pueblo de Estados Unidos hubo una noche de terror. También parece increíble, pero ha quedado en los catálogos como algo que no se ha logrado resolver jamás. Casi, sin temor a exagerar, podríamos hablar de una auténtica batalla o de una agresión. Conozcamos esta historia. Kelly Hopkinsville, Kentucky, Estados Unidos, 21 de agosto de 1956. Mismo país, casi mismas fechas, pero dos situaciones diferentes. Igual que en el caso que contaba anteriormente, pues veíamos a un grupo de chavales y a una ama de casa casi modélica de los años 50 enfrentarse a lo desconocido.
La familia Sutton, que vivía en una aldea llamada Kelly, a unos 10 kilómetros de Hopkinsville, en Kentucky, era gente cruda, era gente acostumbrada a lidiar con los destiladores ilegales de whisky de los alrededores, a solventar sus rencillas con vecinos, algunas que se remontaban a décadas a golpe de escopeta, que no sabían nada de platillos volantes y que apenas tenían noticia del mundo fuera de los lindes de su finca. Gente que, como muchos montañeses de Kentucky, pues vivían casi anclados en épocas como el antiguo oeste. En los momentos en los que sucedió lo que vamos a contar, había un pariente, Billy Ray Taylor, que había acudido desde Pensilvania a visitar a aquella rama de la familia. Y curiosamente fue este chico el primero que notó que algo raro sucedía. Todo ocurrió, y así nos hacemos una idea de en qué condiciones vivían, cuando fue a sacar agua de la bomba que accionaba el pozo del que extraían el agua. No tenían agua corriente, no había ningún tipo de servicio sanitario. Estamos ante una cabaña de madera muy pobre. Y estaba accionando aquella bomba manual cuando divisó un objeto volador que merodeaba por la casa. Tenía forma de disco, también iridiscente, pero no de un color concreto, cambiaba de tonalidad muy rápidamente y acabó aterrizando, al parecer, más allá de una línea de árboles. Evidentemente, pues alterado por lo que acababa de presenciar, entró en tromba en la casa y contó que algo raro había por allí dando vueltas en el aire y que había aterrizado muy cerca. La verdad es que, bueno, todos pensaban, bueno, el pariente este ha venido a tomarnos el pelo, hasta que, y otra vez los animales son importantes, el perro comenzó a erizar el pelo de su lomo y a ladrar lastimeramente hacia la puerta. Entonces, el cabeza de familia, Lucky Sutton, ya te digo que hombre recio y bregado en la caza y en el manejo, en la vida en los bosques, pues cogió una de sus 2 escopetas, le pasó a su pariente la otra y se decidió a salir a ver quién había osado a poner un pie en su finca. Claro que cuando salieron allí comprobaron que el intruso desde luego no tenía nada de común. Frente a ellos había un ser de algo menos o más de 1 metro de estatura, con la cabeza demasiado grande en proporción con el cuerpo y sobre todo unas llamativas orejas puntiagudas, enormes. El ser tenía unos brazos largos que casi le arrastraban el suelo y terminados en unas garras puntiagudas. Les llamó mucho la atención porque, aparte del grotesco aspecto de aquello, que no se parecía absolutamente a nada que hubiesen visto antes, además emitía un resplandor de color verdoso, de un verde casi enfermizo. De hecho, una de las casos que popularizó el término despectivo hombrecillos verdes ha sido precisamente este. Pues bien, desde luego, Lucky Sutton no era hombre ni paciente ni curioso. Lo primero que se le ocurrió fue echarse la escopeta a la cara y descargar 2 cartuchazos a aquel ser, imitado por su pariente Billy Ray. No pasó absolutamente nada. De hecho, el ser seguía como si nada le hubiese tocado, como si hubiese traspasado el disparo su cuerpo. Abrieron la recámara, cargaron otra vez y una nueva andanada. Nada otra vez. Desconcertados y guardando el paso, no huyeron precipitadamente, sino que sin perderle la cara fueron andando hacia atrás. Decidieron meterse en la casa por si lo que pudiera suceder. Y lo que pudiera suceder sucedió. De repente empezaron a oír pasos en el techo. Algo estaba correteando por el techo de la cabaña. De repente una de las mujeres que había en la casa gritó, porque aquello se había asomado a la ventana.
Nuevamente Lucky Sutton descargó contra la ventana su escopeta. Cada vez que oía pasos, cada vez que oía algo, disparaba a través de las paredes, a través de las ventanas, a través del techo, intentando alcanzar aquello. En un arranque de valor intenta salir otra vez, pero justo cuando está en el umbral de la puerta, nada más dar un paso, uno de esos seres, porque ya atisba que hay varios con la misma forma, con el mismo aspecto grotesco, uno de esos seres le engancha del cabello y tira hacia arriba de él. Lucky se lo desprende como puede, se vuelve a meter y bueno, el asedio dura unos minutos más hasta que lógicamente, muy asustados, dicen, bueno, ¿qué hacemos con los duendes estos? Te hacen un plan. Te salimos la mitad conmigo, la mitad con Billy Ray por la puerta trasera, cogemos los dos coches y bueno, a ver si no cogen a ninguno, pero por lo menos uno de los dos grupos tendría más posibilidades que el otro. Efectivamente, se dividen en esos dos grupos, cogen los dos coches y se dirigen a Hopkinsville casi sin ningún incidente. Claro, imagínate la cara del sheriff de Hopkinsville cuando le cuentan que media docena de duendes verdes, orejones, de aspecto bastante extraño, están asediando su casa y que solicitan la intervención de la policía. Automáticamente, pues el sheriff piensa que le están tomando el pelo, pero el aspecto de aquella gente, ya te digo que muy dura y muy bregada, pues no da lugar a dudas de que están genuinamente asustados. Así que decide ir con su ayudante y comprueban que, ya con la familia allí, que efectivamente, por lo menos la historia del tiroteo es 100% real. Hay múltiples impactos de posta en toda la casa y en los árboles y vallas de los alrededores, todas en la misma dirección, de fuera a adentro. Es decir, no ha ocurrido uno de los relativamente frecuentes tiroteos entre familias rivales que se dan en la zona, es decir, solamente se disparaba de una dirección. De los seres no había ni rastro, pero fíjate que el bueno del sheriff, en su informe, fue el primero, al menos que yo sepa, en acuñar una expresión que a ti te encanta. Fue Russell Greenwell, el sheriff de Hopkinsville, el primero que dijo que en la zona reinaba algo como una campana de irrealidad. Y la verdad es que él intentaba de esa forma definir que aquel sitio no parecía normal, a pesar de que lo que veía no se salía de lo extraño, que todo tenía un aire como onírico, como si se hubiese de alguna forma desplazado a otra zona de la realidad. Desgraciadamente para la familia Sutton, pues no había nada que requiriese la intervención del sheriff. Dice, bueno, pues vale, pues hay un montón de impactos de bala, pero no puedo certificar absolutamente nada más. Nada más irse el sheriff y su ayudante, los seres volvieron a asomarse por la ventana. El asedio y el consecuente tiroteo esta vez ya duró hasta el amanecer. La resistencia numantina de los Sutton incluso casi se cobra una víctima entre los duendes, como los llamaban, no sabían ellos nada de extraterrestres, cuando ven que a uno de los impactos de bala uno de ellos cae del tejado y comprueban que no cae a plomo, sino que cae flotando como una pluma, cae muy despacio. Automáticamente, de todas formas, al llegar al suelo se levanta y correteando se vuelve a internar en el bosque. No hay sangre, no hay restos. Y bueno, automáticamente el sheriff cuenta la historia al día siguiente en el periódico local y un hombre llamado Ledwith, que es el dueño de la emisora de radio, decide personarse allí rápidamente para hacer un experimento, para interrogar de forma separada a todos y hacerles, él era buen dibujante, que le describiesen un retrato robot. Él pensaba descubrir el fraude de esta forma, decía, bueno, pues seguramente no se habrán puesto de acuerdo y será muy evidente que esta gente no ha visto lo mismo y que nos están contando una historia. Los tengo delante y el problema de los 3 dibujos que hizo Ledwith es que son prácticamente iguales, apenas la cabeza un poco más redondeada en uno de los casos, las orejas un poquito o más o menos grandes, pero
evidentemente, los 3 testigos a los que interrogó de forma aislada justo al día siguiente vieron lo mismo, y así lo creyeron investigadores como J. Allen Hynek, que después de enfrentarse también a los testigos y de comprobar in situ todo lo sucedido, le dio al caso el máximo crédito. E incluso también tengo delante la ficha de los investigadores del proyecto Libro Azul, que en sus conclusiones, es una ficha, es un formulario militar que tiene varias casillas para rellenar, simplemente dicen desconocido. Ahora, Santi, sabemos por qué la película Señales tenía una raíz real, una familia asediada en un rancho por criaturas de otro mundo. Efectivamente, eso sucedió en la década de los 50 en un entorno rural como el que nos mostraba la película. Un caso tan importante y tan rarísimo que además tiene el honor de fundar varios términos fundamentales: campana de irrealidad o malditos hombrecillos verdes. Sea cual sea el origen de toda esta naturaleza absolutamente ajena a la nuestra, esta especie de negativo de la realidad, esta pesadilla que se encarna, acudamos a teorías de Jung o acudamos a la sensación de que hay seres que vienen aquí con un viaje interestelar tan largo para simplemente hacer estas cosas que nadie entiende. Es decir, en todo este batiburrillo incomprensible nos da la sensación de que hay un material humano importantísimo, un material antropológico de primer nivel. Cuando dentro de siglos se hable de esto, se hablará de los miedos que atenazaban al ser humano del siglo XX, miedos que pueden tener origen infundado, ¿o no? En nuestro país seguimos haciendo el paralelismo. Hemos encontrado casos no de la espectacularidad de Kelly Hawkinsville, por ejemplo, en el viejo refugio de Coma de Vaca, en Cataluña, cerca del Can Montseny, se encontró la presencia, más bien sonora, de un individuo que caminaba por el techo y que asombraba a 2 individuos, un montañero y un sacerdote, que tuvieron irrefrenables ganas de agredirse y sufrieron todo tipo de anomalías, vamos a llamarlas paranormales, y que vivieron una noche de horror. Los 2 con una piedra en la puerta, atemorizados, aterrados, y la presencia de una luz, como ha descrito Santiago Camacho, y después de unos pasitos como de niño por el techo. Hay un momento en que ese niño, o niños, intentan empujar la puerta, arrastrando un poco la piedra, pero no tenían fuerza. Suena raro pensar en extraterrestres o seres de otros mundos con la inteligencia para llegar hasta aquí, que no puedan mover una piedra que atranca una puerta en un viejo refugio catalán. Pero ahí está, como si los miedos se repitiesen. En Cataluña también, otra historia. Yo no la conocía, rarísima, con similares protagonistas. Lo cuenta Darbo. En la punta más alta de Montserrat, en la montaña, la punta más alta, que se llama San Jeroni, una de las expediciones de excursionistas que subieron, en una de estas, eso nos lo contó la testimonio, la que lo vio, dice que delante de una cueva, o sea, pero una cueva pozo, ¿sabes? O sea, como si fuera un pozo, pero geológico, natural, que en Montserrat hay mucho, es como si fueran como unas chimeneas, hay bastantes en Montserrat. Dice que era al atardecer y había un ser que no sabemos si pudiera ser una aparición de fantasmas o fuera una alienígena, pero por la fisionomía que explicó ella, muy parecido a la tipología clásica de los aliens, una cabeza tipo en forma de pera, pero al revés, ¿sabes? No tenía boca, pero sí tenía ojos, pues les estaba esperando en la punta de la montaña donde había este pozo, pero la cuestión es que al verlo, el grupito que iban 3 o 4, se fueron todos corriendo, menos una mujer. Esa mujer se acercó para saludarlo, le dijo: hola, hemos llegado, hemos tardado 4 horas en subir o lo que sea, porque ella lo vio, pues se acercó. Pero antes de aproximarse demasiado, el tipo se desvaneció. Entonces dijo haber escuchado como un sonido de
de aspiradora, como si fuera tragado, pero no desapareció volando hacia el cielo, sino que desapareció, eso lo más sorprendente, cayendo por el pozo para adentro. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Estamos escuchando, como es normal, a investigadores que se han interesado en esta parcela muy rara de la realidad. Pero los investigadores en alguna ocasión han tenido el privilegio, y el terror, hay que decirlo, de enfrentarse a este fenómeno de los encuentros con humanoides. Hay un caso muy curioso en Francia. La prensa hizo varios titulares. Uno de ellos, recogido en el libro de Rivera, decía algo así como: ¿pero estábamos solos en la montaña? ¿De qué montaña nos hablan? ¿Qué pasó en un apartado paraje de Francia? Es cierto que un investigador de uno de los grupos más importantes de la época, Lumières dans la nuit, Luces en la noche, estaba allí, dentro de un coche, observando la presencia de seres completamente distintos a todo lo que hemos contado hasta ahora y que casi se abalanzaban. Bueno, pues descorramos el tupido velo de este viejo caso galo. 9 de la noche del 19 de octubre de 1973. Cumbre del Malmont, Draguignan, Francia. Pues en esa fecha Gabriel de Moog sube con su pequeña moto a esa montaña, al Malmont. Iba acompañado de su novia, que iba justo en la parte de atrás de la motocicleta. Subían a un recinto donde normalmente iban las parejas para pasar una noche romántica. Había una mesa de piedra allí, una serie de bancos donde los enamorados pues pasaban las noches, sobre todo en verano, y ahora que había pasado en ese 19 de octubre, pues parecía que querían estar buscando un lugar solitario para dar rienda suelta a su amor. Estaban ya allí en un banco sentados cuando de repente empiezan a ver una bola roja anaranjada que parece ir muy despacio justo por delante de ellos. Era muy luminosa, tenía un halo de luz más claro que la rodeaba y se desplazaba muy lentamente. Esa bola de luz empieza a hacer movimientos extraños hasta tal punto que creen que sube por el mismo camino por el que han accedido ellos hasta la parte de arriba de la montaña del Malmont. Ella se asusta mucho y le pide por favor que se vayan de allí, que quiere regresar a su casa. Gabriel así lo hace, cogen la motocicleta e inmediatamente bajan toda la cuesta que habían subido hace unos minutos para regresar a su domicilio. Deja a la novia en su casa y él se va a un local donde sabía que había más amigos para contarle la extraña historia que acababa de vivir. Es entonces cuando 4 chicos, 4 amigos suyos que estaban allí reunidos, deciden volver a visitar el lugar para ver si ellos también se encuentran con esa luminosidad, con esa especie de objeto que parecía que perseguía a estos dos jóvenes. Gabriel dice que él ya no quiere ir, que tiene bastante miedo, que está bastante asustado, pero entonces Alain Lecas, uno de sus amigos, que tenía un R8, decide coger su coche, y George Macret y Christian Benson, con su Fiat 128, deciden hacer lo mismo. Comienzan a subir por la cuesta, llegan hasta el lugar donde su amigo les ha contado que se ha producido el encuentro, y durante varios minutos ellos no ven absolutamente nada. Ponen los coches mirando ya hacia abajo en la cuesta para irse, cuando de repente empiezan a ver una luz, y empiezan a oír como un extraño ruido. Parecía, lo describían los chicos como si fueran unas interferencias de la radio, como si alguien estuviera buscando el dial, y esas interferencias que hacen justo cuando se aparecía la luz. Cuando dejaban de ver esta luminosidad, esas interferencias se apagaban. De repente, de Moog empieza a tener muchísimo calor. Dice que le entra una especie de ardor por todo el cuerpo, y sus amigos también lo notan, aunque con menor intensidad. Cuando están viendo esa luminaria blanca, debajo ven una luz roja, pero una luz roja que se mueve y que sube por el camino pedregoso
por el que ellos han accedido con el coche. Pero tenía que haber algo más acompañando esa luz, porque las piedras del camino parecía que estaban saltando. Asustados, se esconden tras un pequeño muro y Lecas detrás de uno de los bancos. Tras la luz roja, ven un ser de casi 3 metros de altura. Se queda a pocos metros del coche. Parece que se agacha a coger algo del suelo y esa luz roja que estaban viendo acceder por el camino inmediatamente se apaga. Cuando ese ser se levanta, la luz vuelve a encenderse. Era una especie de luminaria que llevaba a la altura de la cintura. Recordemos, un ser muy alto. Ellos están expectantes cuando de repente ven que ese coche, el R8, empieza a agitarse de una forma muy violenta. Algo o alguien lo está moviendo y ellos entran en pánico. Huyen despavoridos de aquel lugar y cuando creen que todo se ha calmado, estaban escondidos detrás de unos arbustos, ya no veían luces, ya no escuchaban nada, entonces deciden regresar a los coches. El acompañante de Lecas abre la puerta del R8, pero cuando está cogiendo la manilla y accediendo para abrir la puerta, de repente un rayo muy luminoso que parece venir desde una altura considerable, un rayo de luz blanca, ilumina toda la escena y ellos de nuevo entran en pánico. Se tiran todos al suelo hasta que de nuevo vuelve la oscuridad. En un momento dado, cuando creen que ya todo se ha calmado, se suben al coche. Uno de ellos arranca y baja rápidamente por la cuesta. El otro no podía arrancar, pero piensan que como está cuesta abajo, lo intentarán, lo empujan un poco y entonces el coche a la tercera arranca. Cuando se encienden las luces, entran en pánico dentro del vehículo, porque ven a 3 seres de casi 3 metros de alto que están alrededor del vehículo de forma amenazante. Uno de los muchachos, teniendo más valor que los otros, saca la cabeza por la ventanilla y les dice: ¿sois buenos o sois malos? No recibe ninguna respuesta Iker, pero esos seres seguían estando allí y parecía que mantenían un extraño diálogo a base de silbidos. Los chicos escuchan como una especie de silbidos que se dirigen de uno a otro. Mientras en el otro coche no lo están pasando nada bien, tampoco. Cuando bajan con el Fiat, descubren que hay 2 piernas gigantescas de color rojo que están atravesando el camino. No saben qué es. Uno de los chicos se esconde literalmente debajo de la parrilla del coche. Están muy asustados. Esas piernas parecen robóticas, gigantescas, y además, cuando pasan delante del vehículo, las luces de este se apagan inmediatamente. El chico no quería salir de debajo del salpicadero porque había entrado en pánico. El conductor le intentaba calmar. Pero de repente ese coche toma vida propia. Se gira, el volante se mueve solo, como si una fuerza sobrenatural, como si algo extraño manejara el vehículo. El conductor no puede hacer absolutamente nada. Está en manos de aquellos seres. Cuando el coche para de dar vueltas, las luces ven a unos 5 metros a 3 seres con un mono rojo, con una especie de luz a la altura de la cintura, con un casco cuadrado que tan solo tiene 2 aberturas rectangulares en lo que tenían que ser los ojos, y uno de ellos, que es lo que más extrañó a los chicos, parecía llevar una máscara de gas, o lo identificaron como algo parecido a una máscara de gas y una especie de tela que tapaba la parte de los ojos. Tenían un andar lento y también decían que algo mecánico, como si fuera robótico. Al final, Iker, todos llegan a la ciudad. Estaban en un estado de nervios muy fuerte. Deciden dar noticia a las fuerzas de seguridad, que cuando se personan en el lugar se dan cuenta de que hay varias huellas gigantescas y que además algo ha pasado por todo ese camino dejándolo casi arrasado. Las piedras, incluso algunas de ellas, parecían estar reventadas por un gran peso que hubiera pasado por encima de ellas. Y otro dibujo para la historia: el joven francés
aficionado al tema OVNI, Alain Lecas, abriendo la ventanilla y gritando en la oscuridad donde solo se ve o se percibe una ristra de luminarias rojas, gritando, imagino que con mucho temor: ¿sois buenos o malos? ¿Y quiénes eran los seres? ¿Hay truco detrás de todo esto? ¿Hay interés por causar miedo en personas muy concretas para que luego se difunda? ¿O hay algo más? Desde luego que en España ha habido algún suceso muy parecido, casi como un calco. Muchachos muy jóvenes que observan algo, intentan comunicarse con lo que primero parece una luz y después regresan pidiendo ayuda y observan a un auténtico gigante. Ocurrió en Murcia. Joaquín Abenza, el gran amigo Joaquín Abenza, veterano, director del CIFE de Murcia, Centro de Investigador de Fenómenos Extraños, lo pudo cubrir y pudo ver, curioso, las gigantescas huellas que una especie de coloso extraño había dejado allí en un terreno casi arenoso. Fue portada de un día de julio del 79 de La Verdad de Murcia. Lo increíble es que los jóvenes entonces siguen contando exactamente lo mismo. Nuestro equipo, el de Cuarto Milenio, los encontró. Ese es otro misterio. ¿Cómo alguien puede contar algo que nadie puede creer? ¿Cómo alguien que es normal puede contar algo que nadie va, en su sano juicio, a admitir? ¿Qué clase de valentía tiene esta gente que ha visto algo extraordinario para contarlo? Desde luego son osados. Tienen como una especie de coraje. Lo vieron y lo cuentan. 30 años después, nuestro compañero Nacho Ares pudo entrevistar a los protagonistas de Sangón y le decían lo mismo. Y un dato más. Carmen, en la descripción terrorífica de la noche de miedo en Draguignan, en Francia, hablaba de otra cosa absurda. Seguro que muchos amigos y amigas de Milenio nunca lo han oído. 2 piernas rojizas que cruzan un camino. Hace no mucho tiempo, nuestro equipo, investigando con Marcelino Requejo en Paradellas y con testimonios que vinieron a plató, hablaban de lo mismo. Un lugar y de repente 2 piernas rojizas sin el resto del cuerpo caminando. Mismos sueños de la humanidad, mismos temores, mismos, como dicen los seguidores de ciertas filosofías, arquetipos que están ahí desde siempre y que se aparecen por algún motivo, señales. Bueno, viajamos a Murcia porque el paralelismo tanto en la época como en los seres es muy muy claro. Un caso sucedido el día 1 de julio en la pedanía de Sangonera la Verde, Murcia, en las inmediaciones de la Sierra de Carrascoy. Trataba de 4 jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18 años que se encontraban pues en el monte, en una noche de verano, intentando hacer por lo que se hacía en esos momentos, que era cazar pájaros, en este caso tórtolas. Estos chavales estaban en el monte cuando se percatan del movimiento del cielo, una especie de luz bastante fuerte. Esa luz parece ser que se posa en lo alto de un cerro y los muchachos, con una moto que llevaban, pues intentan enfocar con el faro de la moto hacia esa luz, con la sorpresa de que la luz empieza a responderle mediante una especie de destellos. Estando en ese juego, todos muy inquietos, llega un momento que escuchan como el pisar unas ramas o el crujir de unas ramas próximas a donde estaban ellos. Y cuando venían hacia esa zona, ver un ser de aproximadamente unos 2 metros y algo de alto, vestido con una especie de traje de plástico, con un casco, algunos decían que era parecido al casco de un motorista, y con una especie de dibujos o cremalleras en el pecho. Ante la visión de aquel ser, los chicos quedaron absolutamente pues aterrados. Alguno de ellos dice que incluso les escuchó hablar al ser, dirigirse hacia ellos en un lenguaje que no entendían. El ser se movía con unas formas bastante toscas, como una especie de robot o una especie de monstruo, según dicen algunos de ellos. El caso es que salieron corriendo despavoridos con sus motos y llegaron al pueblo. Algunos de ellos dicen también que vinieron con las ruedas incluso pinchadas y siguieron adelante porque no se atrevieron a pararse a ver qué es lo que estaba sucediendo. Al llegar al pueblo fueron a un bar que estaba cercano al camino de donde ellos venían y contaron la historia. Unos hombres que estaban allí tomando el fresco acompañaron a uno de los muchachos hacia la zona donde habían visto el supuesto humanoide y cuando llegaron no vieron nada, pero los que se quedaron en el bar sí que vieron cómo en esa zona despegó un objeto luminoso y se perdió en dirección a Cartagena. Nuestro archivo podría contar casos todavía más insólitos. Los niños oscuros
prácticamente como sombras que van metiéndose dentro de una esfera luminosa aterrizada en la campiña de Cusack, en Francia. Los seres casi bestialoides que detienen el camino de dos hombres de empresas cárnicas que están recorriendo el suburbio de Petare, en Caracas, y que casi los obligan a bajar a empellones como queriendo arrastrarlos a un lugar que es una luz situada al final de aquel camino, y que parecen bestias, velludas, muy duras, y no pueden contra ellos. El caso de San Carlos del Zulia, en Venezuela, también año 54. Un exmilitar llega a blandir su puñal, su machete, y a intentar clavárselo a uno de estos individuos, pero resbala por su cuerpo como si su cuerpo estuviese compuesto de otro material completamente desconocido. Los casos de Bebedouro, en Brasil, donde después de una noche también de terror y de visiones, el protagonista observa unas figuras que parecían realmente hombres salvajes, junto a una luz, pero no tenían nada de cósmico ni de tecnológico. Es el bestiario, como decíamos antes. Cabe perfectamente en los cuadros del delirio humano, pero, repito, las personas sanas, muchas de ellas testadas perfectamente, psiquiátricamente, simplemente vieron cómo su vida un día cambiaba. Qué difícil es creerlos, pero los archivos se engrosan y son varias, hay que decirlo así, las personas en el mundo, varios millares de personas en el mundo, quienes aseguran que se han encontrado con estos individuos. Imagino que es muy difícil la reflexión. Antes de intentar dar una pincelada más, para luego seguir hablando de enigmas cósmicos y otros de denuncia de Santiago Camacho, podemos terminar con el ejemplo claro del absoluto absurdo. Pero en ese absurdo, quizá, repito, la verdad. ¿Quién se va a inventar cosas que nadie va a creer? Nombres, apellidos, documentos, investigación de la Guardia Civil. En Galicia se vivía una enorme oleada de avistamientos, quizá la última gran oleada de este tipo de cosas ocurridas en nuestro país, 1995 y 1996. Marciano Requejo recorrió todo el territorio gallego buscando testigos. Este caso yo creo que es lo más sorprendente que se pudo encontrar jamás. Mira, el suceso más interesante ocurrido dentro de la ufología gallega, y yo creo que a nivel mundial, dadas sus características, fue el suceso del desembarco de unos humanoides en la localidad de Ferrerías, en Friol, en Lugo, el 7 de marzo de 1996 a las 12:30 de la noche. Parece ser que un vecino de la aldea de Ferrerías, como digo, observó una enorme esfera semitransparente de color amarillo intenso que aterrizaba a tan solo 50 metros de él en una finca de su propiedad. De esta esfera, que según nos comentó, la ocupaban 8 tripulantes de unos 3 metros de estatura, descendieron al suelo 3 pequeños de 1,20 por una rampa de luz de colores a tan solo, como digo, 50 metros del testigo. Estos 3 seres pequeños iban con las manos puestas uno encima del hombro del otro y salieron corriendo en dirección a un pequeño arroyo que había en la parte inferior de la finca, que se encontraba en total oscuridad. Fue tal el estado de pánico del testigo al ver esta escena que se refugió en la parte alta de su vivienda y permaneció escondido debajo de la cama hasta el amanecer. Nosotros en este lugar lo que encontramos fueron huellas de un ser bastante grande y pesado, con una zancada de 1,40 m aproximadamente, huellas de una profundidad de unos 19 centímetros y de una longitud de 28 centímetros. En las proximidades de Villarcayo, una mujer describe a 2 gigantes, también provistos como de casco, la cara tapada, con 2 grandes ojos o luces, que se adentran en su finca, y ella puede verlos mientras está en el servicio, abriendo la ventana, recorriendo toda la casa, porque los ha visto primero por otra zona del salón. Hay ladrones. Cuando por el pequeño ventanuco más discreto, sin llamar la atención, sin encender las luces, contempla su caminar, siente un terror indescriptible. No parecían humanos. En Peral de Arlanza, ya colindando con la provincia de Palencia, 3 muchachos observan una figura que podía parecer antes un ángel. Está situado sobre una loma, detrás de él, porque lo recorta con su luz, un objeto esférico. Pero ese hombre, enllantado en una especie de mono plateado, tiene lo que parece cabello casi albino, y le sonríe con una sonrisa que les da absoluto miedo. Está allá arriba, poderoso. José Setién, en Cantabria, en la zona de 7 Villas,
tiene que dar un volantazo porque está viendo algo que parece más bien la raíz de un árbol, pero que es en sí un ser famélico, un ser tan delgado, enjuto, tocado con una extraña capa, altísimo, que va atravesando la carretera. Y así uno tras otro, tras otro, tras otro. En la Sierra de Ojén, en Málaga, una familia pasa una noche de terror, asegurando a los medios y a la Guardia Civil que han visto, incluso con desangrado de varios animales de su finca, animales salvajes, la presencia de algo que parece un hombre que está por la parte superior, conformado de forma habitual, un ser humano, una sombra, pero las dos piernas parecen más bien patas o vigas de acero que caminan. Y por no hablar de los embozados en capas negras como fantasmas de otro tiempo. También en plena Castilla un individuo observa una luminaria y dentro un ser. Cuando le pregunta el periodista, ¿pero cómo era ese ser, un ser humano?, describe que lo más parecido que ha visto en su vida, lo que puede interpretar con palabras, es algo como un esqueleto que brilla. Difícil, Santi, difícil buscar una coherencia que amalgame todo esto. Solo sabemos que no es nuevo. En Alençon, Francia, 1790, primer quizá informe de un accidente de un objeto volante que se estrella a las afueras de este pueblo, y según cuentan los notarios de la época, ven salir un extraño individuo, como los que hemos contado hoy, que se aleja en el bosque, como si su nave portadora hubiese resultado fatalmente dañada. Nadie se atrevía a ir tras él. Tantos y tantos casos, que viene de dónde este misterio, de lo más hondo de nuestra propia naturaleza, de nuestro yo, o algo exógeno que, como hemos visto, no parece físico a veces, pero deja huellas. Lo cierto es que no es nada nuevo. Fíjate, Heródoto de Halicarnaso, al que los historiadores citan cada vez que quieren saber cómo era el mundo, pues más allá del año 400 a.C., si le hacemos caso en eso, ¿por qué no le hacemos caso cuando afirmaba que en aquella época, y según sus relatos así podía deducirse, era relativamente frecuente que la gente se encontrase en los cruces de caminos o en los riachuelos, se encontrase con faunos, con sirenas, con semidioses, se encontrase con seres que, precisamente porque lo mágico y la mitología les hacía asumirlos como cosas extraordinarias pero naturales, pues los griegos de la época no le daban mayor importancia. Desde luego, si esos son los primeros testimonios que tenemos, se puede decir que por lo menos desde hace 400 años antes de Cristo hay otras cosas, otros seres, otros remedos de humanos, porque tienen siempre esa leve pátina de parecerse a nosotros pero no ser nosotros, que nos han ido acompañando. Y desde luego cabe preguntarse una cosa: da igual si son creación nuestra, que pueden serlo, y no digo de nuestra imaginación, o si vienen de otro lado, de otro cosmos, de otro confín. Desde luego, en cualquier caso, es algo que creo que es digno de recopilarse, de estudiarse y de recordarse, como estamos haciendo aquí. Y prácticamente enfilamos el tercer sector de nuestro programa. Tenemos una conexión que tiene que ver con astronautas. Información de excepción, porque nuestro compañero Javier Sierra está con ellos. Hay que saber pequeños grandes secretos de los hombres de las estrellas. Pero no podemos terminar sino haciendo un clip con el pasado. Los griegos hablaban de la realidad daimónica. Los daimones, figuras que no son de aquí ni de allá, que a veces están como en un puente entre dos mundos, que podemos verlos de forma fugaz y que nos dejan con la desazón de un secreto, de un misterio. El libro que ha sido protagonista hoy, empezábamos con el caso de los dos esquiadores en honor a su portada, Encuentros con humanoides, y la cita miles de seres humanos se han encontrado con ellos en todos los lugares del mundo, terminaba con un caso breve en Puerto Rico. Una especie de ser negruzco, como un daimon, como un demonio, y un individuo en un balcón. Se acercaba, parecía una luz, un globo, una forma, una bolsa de basura volandera. Parecía, no, era similar a un ser humano que flotaba y se agarraba, siempre según ese testimonio, con sus manos de bestia a los barrotes del propio balcón, para espanto del testigo. Imaginaos, amigos, lo que es leer esto en ese balcón del pequeño pueblo
del norte de Guipúzcoa, donde yo descubrí los encuentros con humanoides. Solo un objetivo: que jóvenes generaciones, y no tan jóvenes, reconozcan esto, porque casi nadie habla ya de estos misterios. Dan vergüenza, da escarnio público, casi a nivel de misterio, comentar que esto puede suceder. Pero nada tan maravilloso como la tipología. Algunos investigadores, como el brasileño Jader Pereira, intentaron hacer un catálogo, intentaron hacer fichas reales para saber qué clase de razas nos visitan. Al final desistió. Era imposible. Miles de testimonios, miles de formas, tantas quizá como el género humano, como las ideas, locuras y glorias del género humano. Ahora, quizá, como ocurre en las viejas pinturas de Tassili y otros lugares de la prehistoria, la presencia de ellos, parecen humanos, pero quizá no lo sean, es constante, tutelándonos, viajando con nosotros y dejándonos, como siempre, con un mar de preguntas.